Grabando. Bueno, muchas gracias por quedarse, quienes se quedaron desde tempranito al taller y también a quienes llegaron. El día de hoy vamos a estar conversando en torno a esto que nos proponían, que es nutrir el ecosistema para el buen vivir. Que en realidad se puede agarrar desde muchos lugares y va a ser interesante también ahorita que nos cuenten un poco más como qué hacen para ver desde qué lugares se puede, como toda esta posibilidad de que es nutrir el ecosistema, ¿no? Del que de cierta forma también somos nutriente, ¿no? Y podemos ser quien nutre también. Entonces, bueno, nos acompaña Fernanda Vergara, también Mar Villarreal, que ahorita va a estar por aquí, y yo me llamo Luis Osorno. Y bueno, me gustaría que le quería preguntar a Mar y a Fernanda si pudieran contarnos qué les convoca a venir el día de hoy como a Casa Verde, también en el marco de lo que estamos platicando, que tiene que ver con este encuentro de salud mental, movimiento y arte. Y como contar qué les convoca a venir y ahí aprovechar como para presentar qué de ustedes les hace estar aquí hoy, ¿no? Entonces presentarse un poquito, contando también por qué están aquí hoy, ¿no? ¿Qué les gusta, qué les hizo decir sí acepto la invitación y vengo para acá, ¿no? Bueno, primero estoy aquí porque me invitaron, amigos que aprecio mucho. Y segundo, porque pues genuinamente, bueno, mi proyecto después les contaré, se enfoca mucho en reconectar. Yo soy productora de alimentos, entonces como que reconectar con el consumidor. Siento que este lazo se ha perdido y creo que es parte de pues nutrirnos no solamente físicamente, sino también socialmente. Entonces, que nos conozcamos frente a frente, productores con consumidores, y pues sí, volver a tejer esa red que se ha perdido porque de repente pues nos vamos al súper, agarramos algo, no sabemos de dónde viene. Y pues sí, esta parte de salud, pues no tanto mental en este caso, pero física y social. Muchas gracias, Fernanda. Y tú, Mar, si quieres te repito la pregunta un poquito, como aprovechando, yo quería que ustedes como que se presenten también en sus términos, pero también como presentarse a qué las convoca a estar aquí, en no solo aquí en Casa Verde, sino justo en este encuentro de salud mental, de arte movimiento. Entonces, a partir que nos cuentes un poquito de qué haces y qué te hace estar aquí compartiendo el día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Casa Verde Colectivo en ningún lugar, gente maravillosa, la verdad para mí un oasis en Querétaro, y yo creo que a nivel de todo lo que es la terapia integrativa, el movimiento es súper clave, y coincido en el tema, y obviamente súper contenta de estar aquí. La alimentación es la base pues, ¿cómo decir?, el activismo para una cultura regenerativa de suelos y también para una cultura regenerativa mental del sistema nervioso. Soy psicóloga, soy consejera en nutrición y también súper fan de la alimentación, vamos a decir, la alimentación consciente. Y bueno, pues aquí contenta de participar en el día de hoy. Gracias, Mar. Bueno, yo me voy a contestar mi propia pregunta también. Bueno, yo pues también creo que estuvo bonito eso que dijiste también de uno viene porque están aquí amigos, amigas, ¿no? Y eso a veces es lo más importante por lo que vas a algo, ¿no? Puede haber un tema que compartas súper importante, pero muchas veces ese vínculo, esa relación es lo que hace como que aunque tuvieras algo que hacer lo mueves, o sea, como aparte del tema, como que el vínculo a veces sostiene muchas cosas más allá de la idea del proyecto, ¿no? Entonces yo también estoy aquí porque me gusta mucho este espacio, también pienso que es un oasis, ¿no? Y que son cosas como que veo lo que hacen y digo, wow, ¿no? Yo quiero estar ahí, ¿no? Quiero acercarme, ¿no? Y poco a poco se ha ido posibilitando más desde lo que yo hago, que tiene que ver con talleres con niñeces, venir aquí a compartir también, ¿no? Mi hacer está como en cierta parte muy situado en donde vivo, que es aquí cerquita en Hércules. Y bueno, ahí trabajamos talleres con infancias, muy vinculado como al reconocimiento del paisaje en el que estamos, ¿no? Que tiene que ver con una cañada. Y creo que de esto que mencionaban, como de la nutrición, o sea, como en estos temas, mi vínculo, digamos, tiene que ver más con este paisaje, con recorrerlo, con conocerlo, con reconocerlo, con disfrutarlo.
Y a partir de ahí, o sea, reconocer que ese entorno es lo que nos nutre pedagógicamente en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que ahí está toda nuestra, siempre digo, está nuestra escuela gigante, ¿no? Que no requiere muchas veces materias, que muchas veces las materias estorban si lo ves como, vamos a estudiar biología al cerro, ¿no? Pues igual y ese día era más de movimiento el tema, ¿no? Igual y ese día era más de por qué la tierra es roja, ¿no? Y no tiene que ver tanto con las plantas, ¿no? Entonces, bueno, eso me convoca a mí como en esta parte como de ser nutrido también por ese entorno, ¿no? Y tratar de acompañar a niñeces como en esas caminatas. Y bueno, quería como que nos sigan también contando qué hacen, ¿no? Qué han hecho, como que han ido descubriendo también en su camino. Y para eso me gustaría preguntarles, como desde su práctica, desde su hacer, ¿cuál es la idea de salud que han ido encontrando o descubriendo, ¿no? Tanto de salud física, como decían, salud mental, o incluso, pues, quizá no distinguirlas si las ven como muy cercanas. Sí, a partir de lo que hacen, ¿qué ideas de salud se han encontrado y hacia dónde construyen ustedes con eso, ¿no? ¿Quién quiere? Sí. Antes de que se vaya. Pues creo que no me presenté tan así abiertamente. Yo lo que hago, soy productora de alimentos en un sistema que se llama Aquaponia, y yo pues sí lo extrapolo mucho a la vida en general, porque pues es un sistema que fusiona lo que es la acuicultura, cultivo de peces, con cultivo de hortalizas. Entonces el desecho de una especie se vuelve fertilizante para la otra especie y pues ahorramos agua, es un ciclo cerrado. Y siento que esta idea de que el desecho de una especie, pues no lo podemos ver como un desecho, ¿no? Porque realmente es como el insumo para que se genere otra forma de vida u otra forma de nutrición. Aparte de que pues estamos ahorrando agua. Esa es la parte como del sistema a lo que yo me dedico. Y cómo lo veo en la salud, bueno, pues, no sé, de repente vemos en la sociedad que vemos la alimentación como algo, pues, secundario. Tal vez antes sí se le daba como un presupuesto como muy estandarizado, pero ahorita, pues, no sé, lo vemos como algo muy secundario cuando viene siendo algo que te nutre no solamente pues a nivel molecular y así, tus sistemas, sino también a tu corazón, yo lo puedo decir así. De repente cuando, a mí me pasa, no solo por ser productora, también cuando consumo a otros productores, pues obtienes este pedazo de pan o no sé, una mermelada incluso, y sientes todo el trabajo que hay detrás. Entonces esta conexión con un alimento, yo siento que pues también nutre. Y socialmente, pues claro, saberle la cara a la persona que produce tu alimento, a mí me da como mucha satisfacción. ¿Cuál era la pregunta? Sí, que como en esto que nos cuentas que tú haces, a lo que te dedicas, ¿cómo ha ido construyendo una idea para ti de lo que es salud, enfermedad, o sea, como... Pues sí, o sea, yo noto que en cuanto a lo que yo me dedico, que el hecho de que priorices tu alimentación tiene un impacto no solo en ti, sino a tu alrededor. Y yo creo que eso es, pues, padre, sentir que estás consumiendo algo que tiene un trabajo real, de personas reales que puedes conocer, a lo contrario de, pues, nutrirte de cosas que, pues, no... Y no es perfecto, obviamente, ¿no? De repente yo... en parte del proyecto hacemos mucho estos recorridos gratis a la gente que nos visita. Recibimos muchas escuelas y como meter esta semillita, yo siempre les digo, no puede ser perfecto porque si no te va a entrar la ansiedad. Más bien es como pequeñas acciones, invitar a que conozcan a 3 personas que producen alimentos y siempre en su despensa tener esas 3 cositas, ¿no? Que no es mucho al final. Y pues sí, siento que eso trae beneficios a los amigos que están cerca de ti y a ti como más conocer tu alrededor, ¿no? O sea, ¿qué se está produciendo cerca de mí? ¿Qué me estaba comiendo? Que lo estaba introduciendo a mi cuerpo todo el tiempo. ¿Y qué tenía eso, no? Ya después cuando te das cuenta, oye, esta mantequilla solo tiene leche. Ah, y la otra que tiene, ¿no? Entonces, como que este descubrimiento de lo que está introduciendo a tu cuerpo. Y lo hacemos con todo, ¿no? Con el contenido que consumimos, con los espectáculos a los que vamos, siempre estamos filtrando. Y de repente en la comida como que se nos olvida, como que, no sé, un ejemplo que de repente cuando viajas
tienes ya todo reservado y la comida, pues ahí vemos. Nos compramos una Maruchan o, ¿cómo dicen? En Cancún, comiendo atún, pero en Cancún. Atún de lata ahí en chafa que tiene miles de cosas. Entonces, justo hacer el shift oye, pues es lo que estoy alimentando, metiéndome, y es una inversión que tienes que hacer para al final, pues ahorrarte miles de problemas, ¿no? Que ahorita vemos en salud, que pues están como es una epidemia de miles de cosas a nivel hormonal, a nivel pues cardiovascular. Entonces, bueno, creo que ahí le voy a parar. Ok, entonces ¿qué me trae aquí? La segunda, que sería más bien como qué idea de salud has ido construyendo como en tu práctica, qué has estado apostando tú con lo que haces, ¿no? ¿Qué has descubierto? Ya, bueno, pues algo también interesante dentro de lo que me ha podido formar, que me apasiona sobre este tema, es el trabajo en la agricultura orgánica, que tuve la oportunidad de participar por más de 7 años en un diplomado todavía conocido, donde vienen personajes importantes como Jairo Restrepo, como Nacho Simón, como Pacho Gangotena de Ecuador. Entonces, bueno, pues el colombiano es Jairo Restrepo, por cierto, una eminencia en cuanto a la vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la microbiología. Entonces, esa oportunidad de estar de cerca organizando los diplomados me llenó muchísimo de información sobre la restauración del suelo, y en mi profesión lo relaciono con la restauración del sistema nervioso y también del tejido social. En el caso de los productores, por ejemplo, pues sabemos que hay muchísima, ¿cómo se dice? Cuando tratas de obtener las cosas al menor precio, no tenemos los impulsos de apreciación sobre el trabajo que hace los productores en nuestro país. Tuvimos una gran situación de tirar los vegetales, los limones, los aguacates recientemente en este país, una protesta muy grande que habla de el coyotaje, que es algo bien interesante, porque ni siquiera estamos hablando, o sea, me estoy yendo por algo porque me parece muy importante, y habla de cómo se va desconectando la sociedad de la producción alimenticia, y cómo estamos, en mi caso, en mi profesión, desconectados de nuestro cuerpo, desconectados de los minerales que ofrece la alimentación, y cómo eso afecta la salud mental, el comportamiento, la degeneración. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, hay una gráfica de la maestra Vandana Shiva, donde habla del contenido de los nutrientes de un melocotón, de un durazno, hace 60 años, no, en 1950, ya muchos años más, 70, y versus uno de 2005, se necesitan 50 a 60 piezas para obtener los minerales y las vitaminas que se obtenían antes en una sola pieza. Entonces, cuando yo aprendí eso en la agricultura orgánica, en mi experiencia ahí, fue algo que me asustó muchísimo, porque habla de que aun cuando pensamos en comer bien, como consejera de nutrición, no es suficiente el comer bien. Lo que antes decía es que yo como bien, y me llega gente con temas de ansiedad, por ejemplo, con temas pues sobre todo vamos a hablar de eso, porque es algo en lo que me especializo mucho, ¿no? El nivel, digamos, cuando tú tienes una necesidad de neurotransmisores en tu cuerpo y no tienes la alacena disponible con minerales, no tienes la posibilidad de obtener los insumos para crear los neurotransmisores básicos como endorfina, como endorfinas y todo lo que te hace sentir bien, ¿no? Los 3 principales, ahora se me escapan un poco, pero son el punto es que los neurotransmisores requieren
minerales principalmente. El saqueo de minerales en la agricultura industrial llamada la Revolución Verde, que es una falacia terrible de mercadotecnia, que se utiliza muchísimo el agente naranja, que ahora es conocido como glifosato, que está en la mayoría de los suelos que se producen los alimentos, principalmente los cereales. No, me quisiera tocar brevemente, hay muchísimas cosas que me indignan y que están vinculadas al campo, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental y que tienen que ver con una población con un incremento, así como incrementa el uso de glifosato en el suelo, incrementan las enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo que publican esta maestra, Vandana Shiva, el empate. Decrementan los minerales, aumentan las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo aquellas en el espectro de la neurodivergencia alta, no la neurodivergencia, vamos a decir, porque habemos muchos niños aquí con TDA, TDAH, todo eso, pero ya hablando de autismos, ya hablando de incapacidades para la vinculación, todo eso tiene, mi interés principal es cómo, o sea, yo a lo que llegué es hacer una similitud entre la desconexión que tenemos con los alimentos y el procesamiento adecuado de los desechos y que es los microorganismos, por decir de alguna manera, que es lo que de alguna manera también los cultivos de un solo tipo de grano, de un solo tipo de semilla, matan la vida. Y por otro lado, nosotros tenemos un humano desconectado de su alimentación y de los minerales que necesitan regresar a la tierra para poder volver a entrar en las raíces de las plantas, para poder ingresar a nuestro cuerpo y tener nuestra alacena con lo necesario, siquiera para empezar a hablar de una remediación del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, el sistema simpático y parasimpático requieren de estas de minerales para empezar. Hablamos también de la pobreza de los nutrientes extra en la alimentación, como vienen a ser las vitaminas. Por eso realmente el bien comer actual requiere suplementación, y de eso también me gustaría platicar un poquito más. ¿Puedo hablar algo de lo que dijiste también? A mí me gustó que tocaras el tema de como las bacterias y todo esto que están relacionadas, y realmente están relacionadas como en todo, ¿no? De repente perdemos de vista porque pues no las vemos, pero pues es muy importante darnos cuenta que estas bacterias deben, así como están en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, deben de estar también en nuestros sistemas de producción. Me imagino que conocen la hidroponía tradicional, pues tienen la planta, no necesita suelo porque le pones un agroquímico, un fertilizante en el agua, lo absorbe y crecen bien, ¿no? Ahorran agua, ahorran espacio, pero sacan de lado todas las bacterias, y es como, pues cuando hemos visto un ecosistema natural sin bacterias, de repente pues bacterias y pensamos en algo malo. Y eso es lo que quita la acuaponia, que es a lo que me dedico, pues le da la importancia, el valor a estas bacterias que están en nuestro cuerpo, que tienen que estar en nuestros sistemas de producción, como lo mencionaba, para que se absorban ciertos nutrientes. Y no sé, creo que esto surge desde la infancia, ¿no? Desde la infancia temprana, el que te amamanten, pues ya tienes como que un tipo de bacteria que se va a quedar ahí. Si desde chiquito te dieron coca o no sé, cualquier alimento pobre, pues vas a tener una microbiota, primero, muy, muy reducida, ¿no? No tan diferentes bacterias, y segundo, pues muy pobre en cuanto a cantidad, variedad y cantidad. Entonces, como también ponernos en el lugar como si fuéramos esta bacteria, ¿no? Ser parte, o sea, también no dejarnos salir del sistema, sino tomar el valor que tiene esta bacteria, que es, pues, hacer, en este caso, por ejemplo, un sistema acuapónico que enfatiza en pues, que se colonice todo el sistema con bacterias. Al final pensaríamos que un sistema súper tecnificado de hidroponía, todo desinfectado, con los nutrientes exactos como tienen que ir, crecería más, ¿no? Y al final no.
al final yo casi, al principio sí me di nutrientes, pues porque va iniciando, pero ya después este sistema que hace una mímica de la naturaleza, que es la idea, ¿no? No alejarnos de cómo lo hace la naturaleza, lo hace todo perfecto realmente, lo hemos presenciado en nuestros cuerpos, en nuestros ecosistemas. Entonces realmente mimicar, hacer la mímica de la naturaleza en nuestros sistemas de producción de alimentos. ¿Qué hace la naturaleza? Ocupa las bacterias y sorprendentemente, ni tan sorprendentemente, crece más rápido y con mayor valor nutricional el producto que obtenemos. Entonces justo ver de dónde viene, ¿no? Porque de repente vamos al súper y compramos, no por promocionar mis lechugas, ¿no? Pero compramos la lechuga Eva que tiene y se ve igual, tal vez más chiquita, eso sí, pero pues al final tenemos que conocer nuestros alimentos, ¿no? No, yo siempre he dicho, la revolución empieza en la cocina. A mí me gusta cocinar, habrá gente a la que no, pero pues sí nos gusta alimentarnos, ¿no? Entonces, parte de esta revolución tiene que iniciar en los alimentos que preparamos y conocerlos detrás. O sea, sí es un poco inaudito que no conozcamos qué viene adentro, ¿no? Que nos dé igual una lechuga, otra lechuga, otra. Es lo mismo, nada más, esa sí la desinfectas, esta no porque es hidropónica. O sea, tal vez nosotros estamos como medio clavados en estos temas, pero creo que sí es importante que pues todos conozcamos así, al menos superficialmente, que nuestras decisiones tienen un impacto. Pensemos egoístamente pues en nuestro cuerpo directamente, ¿no? Pero pues también al final en todos, que somos bacterias, partes de un sistema. Esto que además van diciendo, o sea, como que también nos hacen ver como las perspectivas que ustedes enuncian, o sea, son contrarias a muchos paradigmas generalizados, ¿no? O sea, como toda una cultura de la que todo esté higiénico, ¿no? Que esté pasteurizada las cosas, ¿no? Que o sea, que no haya bacterias, ¿no? Y que eso también se va traduciendo a quienes nos dedicamos también a partes que tienen que ver más con lo relacional comunitario, o sea, como esas mismas metáforas se van también traduciendo en la forma en la que nos vamos relacionando entre nosotros, ¿no? O no relacionando o haciendo puentes, distancias, ¿no? Y justo esto que decías como de sabernos como parte de ese universo de bacterias, ¿no? Porque justo uno, por ejemplo, de los dos proyectos que tengo ahí en la mesita de allá, uno se llama Hacia la Salud como Flujo, y justo partió de esto que están diciendo, como muy en el medio de la pandemia, en donde había una necesidad como en cierto sentido como de mitigar cierto contagio, pero también había muchas metáforas de estar encerrado, no salir a ningún lado, o sea, prohibir como los parques, ¿no? O sea, los lugares en donde como uno podía salir a recibir el sol, a hacer ejercicios, eso de repente estaba vetado, ¿no? Entonces, como que a mí en mis diálogos con amigos con quien estaba como muy cercano en ese entonces, y también como que estábamos muy clavados paralelamente, pero ya después entendí cómo estaba muy cerquita con el universo de los fermentos, ¿no? Que los fermentos, pues, en vez de temerle a los microorganismos, los disfrutan, pues, los gozan, ¿no? Y entonces esto es lo que hace biodisponible tal cosa y la transforma y se vuelve delicioso, ¿no? Y entonces este proyecto como que nos servía mucho de metáforas como de cómo también queremos vincularnos, ¿no? O vincular incluso nuestros intereses, ¿no? Nuestras afinidades, como decir, una salud como flujo no puede ser una cosa en donde esté desconectada la pedagogía de la danza, de la escritura, del afecto, ¿no? Y eso en la forma de la escolarización está totalmente segmentado y separado, ¿no? Casi como si fueran como estos mismos vasos de Petri de laboratorio, o sea, como aquí tomas esto, aquí tomas esto, y entonces inició como una búsqueda compartida, personal, que empecé como a buscar herramientas de otros lugares y como empezar a chismear en talleres como el de hoy, ¿no? Como decir, bueno, creo que he estado desnutriéndome de todo esto y como que necesito más hacia acá y no sé hacia dónde va, pero luego también un poco de esto, ¿no? Y entonces como que eso también se fue contagiando a lo que surgió en su momento con el taller de las flores raras, que ahí surgió mucho también de este aislamiento como forzado de la pandemia, pero donde yo llegué a vivir, pues los niños convivían porque eran vecinos y eran primos, y entonces de todos modos estaban en el patio y eran ingobernables, pues nadie podía separarlos porque eran primos y estaban y compartían un patio, ¿no? Y entonces llegaban a mi patio, ¿no? Porque ya estaban aburridos de su patio y yo acababa de llegar a vivir, ¿no? Y entonces como que ahí se formó. Y justo yo había metido varios talleres para dar en escuelas privadas de
como de pedagogías alternativas y se cancelaron todos por la pandemia, ¿no? Y de repente tenían el patio así como a 5 o 10 niños como, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? ¿No? Tienes colores, tienes, ¿no? Y entonces empezamos como poco a poco, junto con una amiga, como a todas estas intuiciones de cómo quisiéramos hacerlo distinto, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y también aprender equivocándose un buen y qué tanto... Como bueno, queremos cuestionar el rol jerárquico del maestro, pero cómo no se vuelve un caos este taller todo el tiempo y cómo proponemos también directamente, pero escuchamos también como el mismo camino que quiere ir siguiendo el grupo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ese como que el mismo sendero hasta nos llevó al cerro que estaba muy cerquita y que era un cerro que caminaban mucho sus abuelos, ¿no? Y que ellos ya casi no iban porque también había ahí como una cosa generacional de que los papás ya les dejó de parecer algo valioso como ir al cerro y también tenían otras aspiraciones, ¿no? Laborales, sociales, ¿no? Y entonces lo que para los abuelos era como la nostalgia de ir a agarrar garambullos, a comer nopales en penca, que son incluso prácticas que vinculan con, o sea, la alimentación directamente con la alimentación de los cazadores recolectores, que son la mayoría de los pueblos que estuvieron en esta zona, ¿no? Y son frutos del semidesierto, ¿no? O sea, hay todo ahí una riqueza, ¿no? Hay incluso fermentos, o sea, el colonche, varios fermentos que tienen que ver con esas mismas cactáceas, ¿no? Y eso pues se iba extraviando y los papás estaban en otra también, como por las mismas exigencias también del sistema, como en otras inquietudes, y ver cómo a las niñeces les emocionaba un montón eso, ¿no? Entonces eso como que me lleva a algo que lo vinculo también al taller que tuvimos hoy, o sea, como que todo esto que están un poco diciendo siento que el taller de hoy también fue mucho de como este ecosistema, pues, ¿no? Como este universo más allá de lo solamente humano, ¿no? O en donde creemos que el humano es una cosa separada de todo lo que lo está rodeando, ¿no? Y como lo que hacen tanto como en la acuaponía, con la nutrición, o sea, como pone mucho la importancia en esos otros entes, ¿no? En este caso incluso como los peces, ¿no? O sea, como los alimentos, o sea, como para que la fruta tenga nutrientes, la tierra tiene que tener nutrientes, ¿no? Entonces, como que ahí el centro ya no está tanto en uno mismo, sino repartido en más lugares, ¿no? Y más responsabilidades. Y entonces quisiera como, no sé muy bien hacia dónde va la pregunta, pero como... ¿Cómo ha sido para ustedes esta relación con esto más allá de lo humano, ¿no? O sea, incluso como lo que mencionabas, como muy específico los nutrientes de una planta, ¿no? O hasta el vincularse y cuidar como a una especie como los peces y qué necesidades requieren y cómo eso se traduce o no en lo que nosotros necesitamos, ¿no? Yo quisiera participar, ¿no? Bueno, con todo lo que estás platicando, lo que platica también la compañera, hablando al nivel de primero nutrición o alimentación, yo empecé siendo vegana, empecé siendo vegetariana, mi camino empezó por ahí, en lo relacionado a la alimentación, porque creía que era importante estar con una buena alimentación, obviamente también por finalidades activistas. Sin embargo, después probé la alimentación vegana, después probé la alimentación cruda y vegana, después probé la alimentación de no celíacos, hice ayunos, hice diferentes dietas para fortalecer lo que ahora les diría una cosa bien interesante de hacer alimentación alternativa es la fuerza de voluntad hacia aquello que te vende la sociedad como lo disponible inmediatamente, que hablaba ella que en cualquier lugar en un Oxxo hay cualquier cosa menos alimentos de buena calidad, ¿no? Y hay muchísimos venenos y hay muchísimos, incluyendo el azúcar, en grandes cantidades y bueno, pues a lo que quiero llevar es que algo bien interesante, no importa del tipo de alimentación o la filosofía alimenticia que sigamos, que hoy en día mi filosofía alimenticia es regional, territorial y tiene que ver con reconocer las prácticas en la cocina. He tenido también la posibilidad de trabajar con cocineras en Perú, en la zona maya, en la zona centro del país, y en Perú con gente de la selva y con gente de la montaña, conocer sus maneras de alimentarse, sus recetas. Trabajaba en un lugar turístico y mi trabajo no era estar en la cara hacia afuera con la gente que venía a tomar los cursos y los talleres, mi trabajo era con la gente local en la cocina.
¿no? Entonces, para mí es una gran bendición que me hizo a pensar para mí adecuado es el participar en aquello que esa comunidad ha tenido como su sabiduría ancestral. Y de eso también, obviamente, la cultura la tecnología Milpa, la tecnología Chakra, son portavoces milenarios de sabiduría integracional de muchas especies, ¿no? Y cómo se pueden llevar entre sí, cómo pueden coincidir entre sí. Creo que hay muchas cosas bien interesantes en eso que podemos antropológicamente observar en nuestra sociedad, cómo se ha degenerado la falta de utilizar esas recetas. Por eso, digamos que a mí me gusta la dieta mesoamericana, porque vivo acá. Si viviera en otro lugar, pues ahí tomaría la de ahí, pero es regional, es central, enfocada en entender los ritmos de la naturaleza, que la naturaleza te ofrece cítricos o alimentos altos en vitamina C en lugares donde hay mucho frío, ¿no? Inclusive algo bien interesante, aprovecho para decir, ¿no? La Ciudad de México es uno de los lugares donde más picante se consume de todo el mundo, más que en otros lados del país inclusive, y la vitamina C es uno de los factores que ayuda a los chilangos a sobrevivir ahí con tanta contaminación. Está comprobado, está estudiado que el picante ayuda a que esa gente no sea como cucaracha, ¿no? que no se muere. Entonces, bueno, la sabiduría, ¿no? La hoja de la coca, la planta sagrada de la coca, en las alturas, conocida por su nivelación de cardiovascular para poder tener mayor oxigenación en la sangre. Y regresando a algo bien puntual, que aunque más mi enfoque es sobre cómo podemos alimentarnos para prevenir problemas neurodegenerativos, sería algo a lo que me gustaría llegar, pero también quisiera tocar otra vez regresar a la desvinculación de los alimentos, que para mí tiene la base en el usar los baños con agua, ¿no? Al defecar nosotros, desconectarnos con nuestros desechos, al no hacer composta, estamos creyendo una realidad de la que no somos parte como mamíferos, ¿no? Al ser mamíferos, al comer de esta tierra, necesitaríamos regresar esos nutrientes a la tierra con un proceso adecuado, en el caso de las heces, en el caso de la separación de la orina, y se sabe, ¿no? Tiene beneficios, inclusive la espirulina se puede producir con un poco de nuestra orina, que se vuelve nitrógeno ya una vez fermentado. Entonces, y cuando la obtenemos, hasta proteína o sea, el 70% de su peso es proteico. Entonces, la desconexión con nuestras heces en la tierra es, creo que, una de las grandes situaciones que en esta era representan la mentalidad de la sociedad individualista, que trabaja toda su vida para comprarse su propia casa, ahora, ¿no? Hablabas tú de compartir un patio. Qué lujo cada vez más, no solamente porque el individualismo, la mentalidad del individualismo occidental nos ha permeado como cultura, inclusive en Latinoamérica, sino también en la parte donde la seguridad, ¿no? No permite que los niños salgan a jugar. Otra cosa, bueno, pues los niños se les permitía que comieran tierra, ¿no? ¿Qué decían las abuelitas? Déjalo que coma la tierra para que se vuelva fuerte. Entonces somos débiles de sistema inmunológico, somos débiles mentales en no en una categorización del DSM, sino en una categorización sobre nuestra tolerancia a la frustración. Las nuevas generaciones, se sabe, es una de las cosas más difíciles, ¿no? Para vamos a decir, pues su capacidad de adaptación es poca, porque todo el mundo están acostumbrados a que sus padres lo adapten a ellos, a sus necesidades, en vez de ser fuertes, resilientes mentalmente, sería la adaptación. Entonces
hay muchas cosas, ¿no? También antropológicamente, si lo observáramos, un cultivo de un solo tipo de grano, en el caso de los cereales, que deja fuera, inclusive plantas, digo, hay algunos quelites, inclusive el amaranto, ¿no? Que logra ahí de repente aparecerse y sobrevivir, pero la imagen de no permitir más que lo que yo quiero, cómo nos representa psicológicamente o como sociedad, ¿no? ¿Qué dice de nosotros la no tolerancia a las diferencias? Tiene que ser lo que tiene que ser. Y eso nos está enfermando. Entonces, por eso es súper importante la alimentación que está cultivada en un espacio donde se acepta las diferencias, en el caso de no monocultivos, sino tecnologías ancestrales o que participen en pasos, ¿no? Lo de aquí no sirve para acá y lo de acá no sirve para acá y lo de acá no sirve para acá. Está conectado, ¿no? La acuaponía, a diferencia de la hidroponía, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es una de las dificultades más interesantes también que nos representa como sociedad actual en la neurodivergencia, en el espectro autista particularmente, es la desconexión y la falta de adaptabilidad ante el ambiente, ante los sonidos, ante el contacto, ante las reglas sociales típicas, ¿no? Nos representa eso es a lo que estamos llegando porque nuestra alimentación es así. Entonces, el vincularnos con los cocineros, con los productores, ¿no? Obviamente en la ciudad pues necesitamos pulmones y posibilidades como que ella nos presenta porque está cerca, pero realmente en la ciudad tenemos una gran desventaja, ¿no? No estamos con la posibilidad de estar tan cerca. Una cosa así también, que hablando de los fermentos, regresando a eso, quiero tocar muchas cosas, a lo mejor es demasiado, pero quiero tocarlo porque es bien importante y sobre todo hablando del Bajío en México, es un súper orgullo, es una súper, vamos a decir, pues una panacea de minerales la que tenemos en el aguamiel. Entonces, realmente el aguamiel, no, ya el que le gusta el pulque, pues salud, ¿no? Pero el aguamiel es una bendición que nos puede ayudar a restaurarnos de esta desconexión rápidamente. Hay investigaciones de la Universidad Benemérita de Puebla, hay investigaciones en varias universidades nacionales, es un tema que es súper interesante. Que deberíamos de poner más enfoque porque esto nos puede servir para energéticamente, mentalmente y físicamente reconectarnos con la tierra, remineralizarnos. Hay otras opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho ahí traigo unas piedritas volcánicas. Esas piedritas volcánicas nos pueden servir para agregarlas a nuestra agua. Algo bien importante que les quiero decir a toda la gente que practica las artes del cuerpo es otros estudios. Todo esto que les estoy platicando son estudios que yo he hecho. Este es de Finlandia y de Suecia, son 2 universidades, sobre atletas y gente que iba al gym super fit, ¿no? Con sus botellas de plástico súper caras, que van y hacen en el caso del gimnasio, estamos hablando de lo tradicional, ¿no? Entonces van y traen su botella de agua y la lavan y no tiene bacterias. Muy bien. Pero tiene un montón de químicos que se pegan en los plásticos, porque los plásticos son también de aceite, de petróleo, ¿no? Entonces, la mayoría de los jabones que utilizamos en casa, que son más baratos, obviamente, tienen veneno, por decirlo de alguna manera, eso se queda pegado en el plástico, porque son molecularmente similares. Entonces, ya no sabe el jabón, pero tú te estás comiendo eso y eso afecta al sistema neurológico de una manera diferente. Por un lado tenemos la contaminación por agentes de limpieza, lo que hablabas de la mentalidad de la higienización industrial, los ISO 9001 creo que también lo impone en el tipo de jabón que tienes que utilizar, debes de contaminar el ambiente, si no estás de acuerdo a las NOMS, ¿no? Entonces
El punto es, ¿no? La gente con alto nivel de ansiedad, a pesar de tener una actividad física donde sudan, desconectados del piso, ¿no? Con sus hules y corriendo ahí y luego tomándose sus alcaloides, neurotoxinas, el B2, ahorita me iba a acordar, pero ya se me olvidó, de cómo se llamaba ese agente feo. Básicamente se quedan sedimentos en la columna vertebral, en la médula ósea, los absorbe, no los absorbe ni siquiera el hígado en muchos de los casos, se van al sistema nervioso, por eso hay gente que hace yoga y que no es flexible, ¿no? O que hace otro tipo de actividades y no es flexible. Eso tiene que ver también con los sedimentos de estos neurotoxinas que vienen en los en los derivados del petróleo, entonces, bueno, utilicemos trastes que tienen que sean, obviamente, pues yo no puedo decir, yo nunca uso plástico, ¿verdad? Tratemos, regresemos al barro que no esté pintado que no tenga el brillito que tiene plomo, el barniz. Uh-huh. Utilicemos cerámica, utilicemos vidrio, utilicemos cobre, utilicemos latón, casi que cualquier cosa, plata no, pero casi que cualquier cosa para ayudarnos a mineralizar nuestra agua y restaurar y que no afectar nuestro sistema nervioso con algo. Estamos queriendo hacer algo bueno, total que la gente termina enferma de Parkinson, o sea, es enfermedades particularmente relacionadas a esta que se dice que no sabemos cuáles son, sí se sabe, pero no lo saben los médicos, pero la gente que está en las investigaciones de la biología que tienen que ver con lo que es alternativo, que se le llama pseudo porque no lo dice un médico, porque no lo está validando un médico, porque obviamente si lo validara un médico tendría que validarlo las mismas compañías que nos contaminan, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, pero las voy a mencionar. Son Syngenta, Monsanto, Bayer, ¿no? Estas que nos venden para mayor producción, están por un lado metiéndolo a la tierra y por otro lado metiéndote más drogas para remediar. Entonces es algo que no todos los neurólogos son fatales, pero hay muchos que sí. Entonces hay que ayudarnos a no utilizar, a ser conscientes que no debemos de reutilizar el plástico para beber o para cocinar o algo así que tenga que ver con que le va a dar la luz del sol, porque ahí ya empieza un proceso de desdoblamiento del BPT. Bueno, ya me extendí un poco, gracias. Gracias, Mar. ¿Quieres contarnos tú, Fer, cómo es tu relación con toda esta dimensión desde el agua, plantas, o sea, como hacia donde tú la quieras dirigir de esto más allá de lo estrictamente humano, ¿no? En lo que haces. Pues hablando de la pregunta que creo que era como iba por ahí, algo más allá de lo humano. Pues yo también como que tuve este conflicto interno inicial, ¿no? Porque estoy produciendo proteína animal y se supone que lo más sustentable es pues proteína vegetal, ¿no? Toda esta variedad de vegetales que tenemos, leguminosas, granos. Pero pues al final me di cuenta que también tiene un impacto y que sería como muy ingenuo de mi parte decir ya todos vamos a ser veganos. O sea, aunque yo en mi casa trato que sí, así sea, consumir mucho más vegetales que carnes y demás, pues al final es muy utópico decir la gente va a dejar de comer sus tacos después de la peda, ¿no? O sea, no se puede, los mexicanos no podemos dejar, la gente que vive en otras culturas, es hasta cultural, ¿no? El comer animales. Entonces como que sí era un conflicto por ahí, y también la forma en la que produzco. De repente pues yo veo la permacultura y todo es así de que entierran un hueso y no sé, o sea, como que cosas muy esotéricas ligadas a la agricultura y muy, muy ancestrales, y yo así como, oye, pues yo tengo invernaderos, tengo piletas con geomembrana, sí me sentía con esta parte sí, separada de lo natural, ¿no? Pero al final hice las paces y me di cuenta finalmente que parte de la acuicultura en general, de la acuicultura bien hecha, es justo quitarle presión a los océanos,
que de repente pues la gente va a seguir consumiendo pescado, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Conocen mucho, no sé si conozcan las técnicas más comunes de pesca, es arrastre. Se echan a animales de todo tipo, a veces dan así como el jackpot de que si hay la mayor cantidad de peces que pescan es de un solo tipo, ¿no? Del interés comercial, pero si no, pues hacen un relajo ahí en el piso marino que tiene impacto pues posterior a la pesca. Entonces, pues esa era la parte de la acuicultura que puede mitigar un poco ese consumo. Actualmente, pues toda la infraestructura pesquera es 3 veces más grande de lo que hay disponible en el mar. Si seguimos consumiendo y consumiendo. Hay muchas certificaciones, conocemos, hay unas que tienen hasta un delfincito, que es como libre de matanza de delfines, creo que es muy famoso en Estados Unidos, otras de pesca sustentable, bla, bla, bla. Compro una lata de atún de pesca sustentable y decía un porcentaje del pez, o sea, nada más es para, como ella decía, un coco wash, o sea, la revolución verde. Entonces, aunque todas las empresas pesqueras se certificaran con esas certificaciones, al final sería lo mismo, no habría ningún cambio. Entonces, parte de lo no humano también es eso, ¿no? Mi consumo afecta a ecosistemas que tal vez, pues en Querétaro lo sentimos muy lejos porque no estamos cerca del mar, pero pues es algo que nos da la vida, o sea, todo el mundo piensa en el, no sé, el oxígeno de que respiramos en el mundialmente viene del Amazonas, tenemos esta idea, y no es así, viene de los océanos. Entonces, la acuicultura como que quita ese peso a los océanos, sí está medio raro, obviamente es mucho más romántico ir a pescar y tú tener tu pez, pero pues casi nadie lo puede hacer, ¿no? Y cuando se hace, me ha tocado, sobre todo a gente de Estados Unidos que va a la granja, y que no farm fish, o sea, no les gusta el pescado de granja porque a ellos les gusta sacar su pescado, tomarse una foto. Y justo en Estados Unidos, en el oeste, en las costas de California, pescan un atún, le hacen pruebas, bueno, varios atunes, grandes, bonitos, qué chido comerte eso, ¿no? Como que viene de la naturaleza. Y tenía cesio. Cesio es un elemento radioactivo. Nosotros no conocemos qué pasó con ese pez, dónde estuvo. Idealmente, en un mundo ideal, pues yo también me gustaría pescar en un río, en el mar, pero de repente, pues como este pez le hacen estudios y estoy así toda radiactiva, al rato me pongo a brillar, ¿no? Entonces, entonces sí, pues responsabilizarnos un poco del consumo sin agobiarnos, porque también yo vivía agobiada mucho tiempo. Ahí está mi mamá, era la de que hay que poner una botella en el baño y hay que poner, o sea, todo el tiempo era como no gastar agua, y creo que eso fue lo que me impulsó. Desde chica estaba yo paranoica con que se iba a acabar el agua, y mira, pues hacer esta relación de pasar de ser individualista, como lo mencionaban también, a ver más allá. Hay un ejemplo que me gusta mucho de quitarle la atención a los océanos. No sé si conozcan Cabo Pulmo en la península, ¿cómo se llama?, de Baja California. Era un pueblo pesquero, pues toda la cultura era pesquera, y de repente pues iban cada vez más lejos, ya no hay combustible que alcance para ir más lejos, ya ese pueblo pues empieza a morir, ¿no? Y hay un cambio hacia ahora el turismo, que también hay temas con el turismo, ecoturismo, no sé cómo le llaman, pero bueno, en este caso fue un caso de éxito porque dejaron de pescar. De ya no encontrar peces a kilómetros, de repente dejan de pescar, y hoy es el único parque, bueno, no se llama reserva marina en México, y te vas a 50 metros y ves 50 especies diferentes alrededor de ti. O sea, sí hay regeneración de los espacios naturales, y creo que pues nosotros como consumidores tal vez no estamos ahí en la península, pero pues nuestro consumo se impacta allá, ¿no? Entonces, que yo diga, es que a mí no me gusta la lechuga que crece en un invernadero, o no me gusta, prefiero, a mí también. Pero, por ejemplo, ahora que fue sequía hace un año, este año no se sintió la sequía, llovió muchísimo, pero proyectos que son de permacultura, que se acercan a la tierra, a los que me encantaría participar, siento que no están tan conectados con la realidad actual. O sea, sí ser naturales y demás, pero de repente no había agua y ellos me compraban lechuga porque ya tenían productos que vendían y me compraban a mí.
porque no tienen un sistema que ahorre agua. Entonces, a todo esto de la nutrición, súmale la escasez de un recurso y adáptate, ¿no? O sea, porque no podemos hacer las mismas técnicas ancestrales si no hay agua. Entonces, hay que migrar a tecnologías que tenemos ahorita. Y justo las tecnologías, por ejemplo, Aquaponia es una tecnología pues que se ve muy acá reciente, tiene bombas, tiene todo, pero es una copia de lo que hacían los chinos y lo que hacían los mixtecas. Las chinampas, que eran como islas flotantes, que había abajo peces. Entonces, ¿qué van a absorber? Pues los desechos del pez, la planta nutre, ¿no? Los chinos los países asiáticos también, no solamente en China, pero es donde hay más registros. El cultivo de arroz se inunda, que acecha a las plantas, pues varias plagas, ¿no? Pues hay que poner unos peces en esa agua que se inunda, unas bagres, como tipo, catfish, ¿cómo se llama? Carpas, y se van a comer, van a proteger a la planta y al final pues tienen esta doble cosecha, ¿no? Las familias que hacen esto. Y es algo que también está padre. De repente, pues, como dices que no hay proyectos cerca, sí los hay. El problema, y algo que tengo así personalmente un conflicto, es que este tipo de producciones excluye a muchos consumidores con los precios. Eso así de repente sí es un pesar para mí. Tenemos una parte del restaurante, pues que es como darle más valor agregado, pero la mayoría de mis clientes es gente que trabaja en fábricas. Y sabemos que los salarios en las fábricas pues no son así como que los más altos. Y yo he platicado con esta gente y a la gente le gusta comer bien. O sea, sí hace la diferencia entre, oye, pero ¿por qué no vas al mercado de Escobedo? Pues porque viene de China el 60% del pescado que se vende ahí, al menos de la tilapia o mojarra. ¿Por qué no? Bueno, porque aquí está fresco. O sea, si empezamos a ponderar correctamente, pues nos va a alcanzar. ¿Cómo es que dices que está muy caro un pan de masa madre orgánico y traes un iPhone 17 o 18, no sé en cuál van? Y de repente, pues el problema que hay ahora en México con todos los agricultores, esto de que no quieren pagar 3 pesos por el kilo de maíz y la tortilla la venden a 24, y obviamente no es la tortillera del pueblo que se está haciendo rica, ¿no? O sea, hay unos intermediarios medio raros. Entonces, pues justamente como realinear nuestras preferencias, no preferencias, como nuestras prioridades, y pues calcular que nuestro impacto no solamente es a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, sino también hasta especies no comerciales marinas o de ríos, y creo que eso es todo. Muchas gracias. Pues me gustaría abrir como para un par de preguntitas también, porque seguro ya tienen hambre también. Entonces, para no alargarnos tanto, si quieren hacer un par de preguntas que podamos contestar a quien quieran dirigir, les pasaríamos el micrófono para que quede su audio grabado en la transmisión. Entonces, adelante quien quiera preguntar. Hola, bueno, agradecerles por la información que nos están compartiendo, pero yo creo que resumir un poquito todo lo que dijeron es con respecto a la ancestralidad. O sea, caminar por el monte, o sea, así de fácil, cortar tu propio fruto, tus propias cosas. O sea, todo lo que ustedes han mencionado tiene una relación muy estrecha con la ancestralidad. Entonces, regresar a eso. Lo último que nos dijiste, o sea, de las chinampas, de esta cultura en Asia, o sea, todo eso tiene una relación con la ancestralidad. Desde el principio dijeron, por ejemplo, decías, es que la relación que hay entre la microbiota y el cerebro, o sea, es una relación íntima. O sea, todas las bacterias incluso pueden dictar lo que se te antoja. O sea, si quieren azúcar, si quieren... Parásitos. Son los parásitos, exactamente. Entonces, regular desde ahí, ¿no? Volvemos otra vez, el ayuno es fundamental en la vida sana del cuerpo. O sea, recordar que tenemos que dejar vacíos. O sea, la vida viene del vacío, ¿sí? Entonces, dejar esos espacios de ayuno son fundamentales también para el bienestar, el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, bueno, nada más una pinceladita de compartir. Gracias por lo que comparten. ¿Me recordaste algo? Justo eso de los vacíos se me hace bien importante tocarlo. De repente como que estamos en este mundo consumir más. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ver las porciones que manejan en Estados Unidos.
el chiquito es así, el grande es así, ¿no? Entonces ya estamos acostumbrados a que si no tomo el chiquito, aunque sea el chiquito, pues ya es demasiado, ¿no? Entonces también saber que tal vez puedes consumir menos alimentos, pero que sean de mayor valor nutricional, ¿no? No tienes que tener, de repente yo lo he notado así personalmente, digo, oye, estoy comiendo lo mismo que mi esposo, que mide más que yo, que pesa más que yo, o sea, ¿por qué? Como por esta inercia, ¿no? Ser más conscientes a la hora que nos alimentamos y dejar esos vacíos y ver las porciones escuchar a nuestro cuerpo, cuáles son las porciones que realmente ocupamos. Y ahí yo creo que viene una revolución en tu cuerpo, en lo que vas a consumir, porque decir, pues ya no voy a comprar salchichas, pero me voy a comprar este pan o esta carne que viene de acá. Y sí, sí es un problema eso de la exclusión de los consumidores. No todos pueden consumir un pollo orgánico de 400 o 500 pesos el kilo, pero pues justo si nos readaptamos a las cantidades, yo creo que es muy valioso. O sea, así como nosotros no podemos consumir un enorme café de McDonald's de Estados Unidos, que era como así, o Coca, pues también yo creo que tal vez estamos exagerando en eso, ¿no? No lo digo sin realmente saber. Y en cuanto a la ancestralidad, pues justo creo que también eso de caminar es súper sanador. O sea, muchos tenemos, pues tú también en parte tienes como la ventaja de estar como cerca de un espacio natural, ya medio humanizado, pero natural, y es sanador en muchas formas, caminar. A mí me gusta mucho Björk, y ella decía que en Islandia, bueno, tal vez es muy extremo, y no es por ofender a los psicólogos, pues en Islandia no hay psicólogos porque la gente camina. Entonces, eso como que el conectarte es sanador en todos los sentidos, ¿no? Y ya escucha, ¿y qué consumo? Como que una cadenita de todo lo que hace bien y que conlleva el buen vivir. ¿Qué quieres agregar? Sí, bueno, yo creo que algo que se está tocando aquí sobre la parte del consumidor. Entonces, vinculándolo, y una de las cosas a la que me dedico con la parte de los talleres en alimentación es a ayudar a la gente a identificar qué alimentos puedo obtener que tienen gran valor y que no necesito ir a comprarlo a productores, aunque sean orgánicos, que pueden estar accesibles a mí. Y en ese sentido es, por ejemplo, en esta zona, el mezquite, ¿no? Es bien interesante regresar a la alimentación que hablábamos antes. Puedo yo tener cualquier tipo de alimentación que me guste, incluyendo carne. No tiene que ser carne orgánica. Eso se los digo basada en la realidad de lo que se necesita un cuerpo. Obviamente vas a tener menos químicos, pero tener una buena microbiota que esté conectado al lugar con el que tú vives es súper importante. Entonces, a veces la alimentación vegana, pesquitariana, vegetariana, está vinculado a alimentos que están muy lejos de donde viene para poderla hacer viable. Entonces, en el caso de esta zona del Bajío, el mezquite es alto en proteína, es bastante barato y tiene muchísimos minerales. Algo bien interesante, todo lo que se va a producir en el desierto tarda mucho tiempo en crecer, a diferencia de los pastos, por ejemplo, en zonas de mucha lluvia, la caña, el alcohol de la caña, el ron, todo eso tú puedes tener una producción de eso 3 veces al año, ¿sí? La cantidad de nutrientes comparativamente con ahora, vamos con un mezcal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una planta de este tamaño? Tal vez mínimo 8 años, los espadines, así, ¿no? Todos los productos que vienen de suelos áridos utilizan el agua para crecer, pero lo utilizan lentamente. Y eso nos da un beneficio a nosotros al poder comer esos productos, porque quiere decir que van a ser mucho más altos nutricionalmente. Toda la alimentación del desierto es alta en minerales. Entonces, todo lo que, o sea, inclusive por ejemplo, los guarumbos, ¿cómo se llama? Los garambullos. Los garambullos llega hasta enteógenos, ¿no? O sea, que es altas cantidades de minerales en la mescalina.
O sea, los minerales son una fuente muy importante para la salud mental. Podemos estar, porque obviamente nada nos va a quitar el beneficio de dormir en un lugar afuera, en la naturaleza, de caminar, pero no es la realidad de la mayoría de las personas, no es la realidad tampoco de la alimentación. Entonces, alimentos que tengan buena cantidad de vitamina C. La vitamina C es el precursor para que todos los demás alimentos y los sistemas del cuerpo funcionen. Entonces, yo necesito, sí o sí, me gustaría decir eso, para tener una buena alimentación, para tener un buen sistema inmune, vitamina C en altas cantidades todos los días. ¿Y eso qué quiere decir un limón? No, quiere decir muchos limones. O puedo yo inclusive suplementar mi dieta. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a no envejecer también. Todos nuestros órganos están envejeciendo. Nuestro ritmo cardíaco también se va deteriorando de acuerdo al paso del tiempo y de la cantidad de células que se puedan crear con un buen patrón, con un patrón de, vamos a decir, algo que se llama glutatión, algo que se llama NAC, ¿no? Que son ácidos, aminoácidos, son aminoácidos que van a formar proteínas de las cuales se forman las células. Entonces, actualmente, si yo no entiendo que necesito participar, que los minerales y las vitaminas C en particular, o sea, minerales, vitamina C, con eso ya estoy arriba de la mayoría de la gente, independientemente de todos los otros plus que yo me pueda dar en el estilo de vida que yo tenga, ¿no? Porque la oxidación y la muerte de las células es una de las cosas más difíciles de prevenir cuando estamos hablando de las enfermedades, que no nada más de las neurodegenerativas, sino la inflamación, el sobrepeso, toda la calidad de la célula que se va formando va bajando. Entonces la vitamina C no es nada más el sistema inmune, no es nada más para el sistema inmune, sino para tener antioxidantes básicos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso, el mezquite es súper, es algo... Las vainas molidas, hay colectivos de mujeres de ñañús, hay gente que vive ahí en Huimilpan, hay muchos lugares cerca de Querétaro que tienen esto y que hay que apoyarlo, ¿no? La miel de agave también es algo de los ñañús, que son proyectos de comunidades donde ellos con lo que está al lado de su casa, y nosotros lo necesitamos, o sea, necesitamos esos minerales y la forma, por cierto, ¿no? La aguamiel, la miel de maguey también tiene muchos, va a ser la misma lógica. Viene del desierto, lo quiero. ¿Por qué? Porque me va a dar minerales. Aunque yo coma poquito de eso diario, yo ya estoy teniendo mi dosis. Porque no puedo, a lo mejor, no es realista pensar yo voy a tener todos los días aguamiel, pero sí puedo tener alguna forma de tener un poco del desierto. Y es algo que, inclusive si yo vivo en otros países, va a ser importante, aunque yo me conecte con la naturaleza y la dieta de ahí regional, va a ser importante tener minerales, porque la producción de los vegetales actualmente en gran escala, o sea, las luchas que se hacen son pulmoncitos, pero realmente sabemos que hay que el 90%, si no es que más, está en producir agricultura con granos genéticamente modificados, y si no con glifosatos, ¿no? Entonces, pues eso para ayudarnos. Sí, nada más quería que alguien acá, sí. ¿Qué tal? Bueno, yo compartirles una reflexión, viene inspirado de un libro que se llama Un habitar más fuerte que la metrópoli, y que la tesis pues tiene mucho que ver con cómo todas las lógicas metropolitanas permean en general las prácticas humanas, ¿no? Entonces, si vivimos en el campo, igual seguimos como atados a lógicas metropolitanas, ¿no? Entonces, como pensar en los ejercicios críticos y de resistencia política al respecto de estas lógicas. Y quería contarles un ejercicio que hizo una amiga muy importante, muy bonito. En su trabajo Godín tenían el club de los toppers,
y entonces cada quien cocinaba un montón de comida, hacía un guiso, y lo ponía en toppers y llegaba al día siguiente e intercambiaban toppers, ¿no? Entonces como los ejercicios en materia como de aproximaciones a la soberanía alimentaria, cuando quizás en nuestro círculo no está la posibilidad de tener quizás una chinampa, un sistema de acuaponia, un terreno para cultivar algunas cosas, pero sí encontrar otras formas y otras prácticas de vincularnos y relacionarnos al respecto del ejercicio de comer, ¿no? Como tengo ahí en puerta una intención de invitar a amigos a comer, pero no como en esta práctica de veámonos el sábado a comer, ¿no? Sino más bien veámonos el martes a comer a las 3 y a las 3:40 igual ya cada quien a su chamba, ¿no? Sin chelas ni nada, sin buscar ese otro tipo de ejercicios comunitarios, solidarios de como pues sí, de tener esta necesidad cubierta, ¿no? Muchas gracias. Oigan, pues una última pregunta para que ya nos vayamos a comer. Ya están invocando la comida. Por allá están invitando, creo, para la comida. Hoy puede ser un buen día para empezar. Acá, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, porque decías hace ratito que como que era malo lavar los trastes, pero quisiera saber qué sería lo adecuado, o sea, como para volver a utilizar donde comimos o los platos, lo que sea. Y por otro lado, para abordar esto de la desconexión con nuestros desechos, o sea, entiendo lo de los baños secos, pero me da curiosidad si ya se hace algo en las comunidades en las que has trabajado para... Lili por allá tiene un lugar muy bonito. Ajá, Lili, ella tiene un proyecto. Aquí hay gente que sabe bastante del tema, pero bueno, yo sin solamente ser una apasionada, digamos, de buscar la sustentabilidad y de hacer pasos extra cuando en la medida de lo posible, ya no me desvivo, así como decía la compañera, de que no soy perfecta, no estoy llevando todo el reciclado que debería de llevar a mi nivel, ¿no? Porque a lo mejor no, yo debería de ser un ciudadano que separa y yo debería de ser un ciudadano que hace composta y no tengo espacio, pero la voy a hacer entonces yo pues sí hay un movimiento, hay grupos, ¿no? A veces toman más fuerza, a veces pierden fuerza, pero esos grupos lo que hacen es intentar mejorar con lo que podemos. Entonces, pero puntualmente el tema del jabón sí es súper importante para un tema de neurodegenerativo, no nada más por el agua, sino porque el contacto inclusive del Ajax, súper mega concentrado, no. O sea, inclusive un sote es mejor, rebanado, pero realmente buscar jabones naturales hechos con glicerinas y con sosa cáustica, la manera de los orgánicos. Hay gente que los hace, son muy económicos en los proyectos en los que yo he estado y que me he podido vincular. Venden, o sea, me costaba 40 pesos el de un cuartito de litro de plástico, viene en un topper, igual untable. O sea, es muy barato. La verdad es que yo no lo sé elaborar, pero no es caro elaborarlo, porque no tienes que ponerle como el jabón más premium que huele a lavanda y natural, pero que es más caro, ¿no? Esto es barato porque viene nada más la sosa cáustica con el aceite de olivo y lo que le pongan, no sé bien cómo lo hacen. Pero bueno, eso se drena y no contamina además a nuestros mantos acuíferos, ¿no? Yo viví mucho tiempo en la zona maya y es una cosa donde, pues la gente ni les importa, ¿no? Muchísimo de que mi apariencia sea toda holística, pero yo en la parte de lo que estoy tirando al agua, o sea, obviamente hay un porcentaje de los ecologistas y tal, pero la masa social no lo ha integrado con la importancia que tiene, y en esta siguiente etapa del planeta va a ser totalmente crucial, que tengamos mejor uso del agua, ¿no? Que tengamos algún tratamiento inclusive en nuestra casa. Si yo pues no he podido todavía construir mi casa, pero aún un tipo de ¿cómo se llaman, Gaby? De grava, gravilla, arena.
un filtro básico de grava, gravilla, arena para el desecho de aguas grises con mi jabón, aunque no utilice el máximo jabón, pero es mejor eso a que se regrese a la toma de agua industrial aquí. Eso hablando de la tierra. Hablando de nosotros, pues nos conviene más definitivamente conseguir jabones, hacer un proyecto de eso. Puede ser algo interesante también, ¿no? De jabones para lavar, ¿no? La ceniza, por último, es algo súper chido. Lo usaba la ancestralidad era poner los trastes con ceniza, no la cal, sino se separaba, ¿no? Es bien interesante todos los procesos de los desechos de la madera quemada. Inclusive también para activar el carbón activado tiene que estar con mucho calor. Algún carbón se puede llamar a carbón activado. Lo podemos hacer fino también. Si no tengo, pero yo hago una tortilla o compren una tortilla orgánica, hagan su propio carbón para lavarse los dientes, ¿no? Con un poquito de bicarbonato. Otra cosa bien interesante, regresando a los minerales, el aceite de coco, donde crece en un suelo árido. Claro que no es lo mismo la playa que el desierto, pero va a tener tiene estos beneficios. El coco, el agua de coco, el aceite de coco, todos los derivados del coco son altamente beneficiosos para muchas partes de la salud, para restaurar la microbiota. También hay un producto ahora que es la pura como manteca, pero no sé cómo la filtran, no es nada más así, pero eso te hace como una protección para la gente que tiene gastritis, para la gente que tiene reflujo, para gente que tiene intestino permeable, aceite de coco, así como la sábila también, muchas cosas que tienen que ver con los minerales. Entonces, dejarles eso. La otra cosa bien importante son los aceites de alta calidad. Y ya. Sí. Hablando de los jabones, yo queriendo tener un jabón, como la naturaleza nos entrega todo para comer, para mantenernos sanos. Hay una calabacita que se da aquí en este suelo árido que ya pasó ahorita en época de lluvias y que la tratan como plaga, ¿no? Y la quitan porque es amarga, no se puede comer, pero esa calabacita amarga que luego en la carretera encontramos, la puedes recoger, la rayas, la echas en agua y las saponinas empiezan a salir. Con esa ya nada más sacas, es más, con toda la calabaza, porque pues, no se ve estético, porque es como toda la calabacita, pero es una forma de tener en Querétaro, ¿no? Porque bueno, hay otros lugares donde tienen algunas otras plantas que tienen saponinas. Que tienen saponinas y se pueden usar, pero en Querétaro sí está esta que cada día, desafortunadamente menos, porque yo en las carreteras el año pasado, que no llovió tanto como este año, había más que este año. O sea, tuve que caminar más y buscar y bueno. El agua oxigenada también nos puede servir para blanquear mejor que el cloro, por ejemplo. Y es mucho menos tóxico. Pero así blanquear chido, el agua oxigenada. Y por último, nada más la recomendación de que todas las mañanas se tomen un vaso de agua con sal marina, sal de grano, y con eso tienes minerales. Pues muchas gracias a las escuchadoras, los escuchadores y a quienes conversaron también, a quienes conversaron acá. Un gran aplauso. Y pues pueden acercarse a seguir preguntándose cosas, intercambiar